La profecía de la destrucción de Jerusalén, registrada en Lucas 21, es uno de los textos más profundos e impactantes del Nuevo Testamento. Para los cristianos, esta profecía no es solo un relato histórico, sino una enseñanza vital que ofrece ideas sobre el cumplimiento de las promesas de Dios y nos desafía a vivir con vigilancia y esperanza. En este video verás esta profecía con un análisis detallado, considerando su contexto histórico, el cumplimiento de la profecía y sus implicaciones espirituales y teológicas. Para entender la profundidad de la profecía de Jesús, primero necesitamos sumergirnos en el contexto histórico de la Jerusalén del primer siglo. Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. El templo, con su grandiosidad y belleza, era más que un lugar de adoración. Era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, esta era una época de gran turbulencia. La ciudad estaba bajo el dominio romano, y la relación entre los judíos y los romanos estaba marcada por tensiones crecientes. El Imperio Romano ejercía un control riguroso sobre sus territorios conquistados, y el descontento entre los judíos aumentaba. El ambiente político y social era inestable, y la insatisfacción con la opresión romana culminó en la Gran Revuelta Judía, que comenzó en el año 66 después de Cristo. Esta revuelta fue un feroz enfrentamiento entre los judíos y los romanos, y las tensiones culminaron en un devastador asedio a Jerusalén. Es en este escenario de agitación y expectativa que Jesús pronuncia su profecía sobre la destrucción de la ciudad y del templo. En Lucas 21, 5-6, Jesús hace una sorprendente declaración sobre el templo. Y como algunos hablaban del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta afirmación fue impactante para los oyentes de Jesús. El templo era el centro espiritual y cultural de la vida judía, y la idea de su destrucción parecía impensable. La magnificencia del templo era un testimonio del poder y la presencia de Dios, y su destrucción parecía imposible. Jesús, sin embargo, no solo prevé la destrucción, sino que también describe las señales que precederían al evento. En Lucas 21, 7-11, menciona guerras, revueltas y desastres naturales como señales de los últimos tiempos. Estas señales no indican el fin inmediato, pero son el comienzo de los dolores. Jesús advierte sobre la llegada de falsos profetas y la necesidad de vigilancia. Este llamado a la vigilancia es un tema central de la profecía, ya que Jesús nos alerta para estar preparados y atentos a los engaños y desafíos que vendrán. La profecía de Jesús se cumplió de manera dramática en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas romanas, lideradas por el general Tito, rodearon y conquistaron Jerusalén. El asedio a Jerusalén fue un periodo de intenso sufrimiento y destrucción. Las tropas romanas, tras un largo y brutal periodo de batalla, tomaron la ciudad y el templo, en toda su grandiosidad, fue completamente destruido. Las palabras de Jesús se cumplieron con precisión. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción del templo no fue solo un evento físico, sino también un hito en la historia judía y cristiana. Con la caída de Jerusalén, muchos judíos fueron dispersados por varias partes del Imperio Romano y más allá. Este evento marcó el inicio de la diáspora judía, que transformó profundamente la vida de los judíos y la práctica del judaísmo. La profecía de Jesús sobre la dispersión de los judíos se cumplió, y Jerusalén pasó a ser pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se completara. Para nosotros, los cristianos, la profecía de la destrucción de Jerusalén ofrece profundas lecciones espirituales y teológicas. La destrucción del templo simboliza una transición significativa en la forma en que Dios sería adorado. Jesús, al prever la caída del templo, estaba señalando una nueva era de adoración que no se restringe a un lugar específico. En Juan 4:24, Jesús nos enseña que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. La destrucción del templo representa el cambio de un sistema de adoración centrado en un lugar físico a una adoración que es espiritual y universal.
Además, la profecía de Jesús también es un recordatorio del juicio divino. La destrucción de Jerusalén puede verse como un acto de juicio sobre el rechazo de Cristo y la corrupción que se había instalado. Sin embargo, incluso en medio del juicio, hay esperanza y promesa. El mensaje de Jesús sobre la vigilancia y la preparación para su regreso nos anima a mantener la fe y la esperanza, a pesar de las adversidades. Estudiar la profecía de la destrucción de Jerusalén nos ofrece varias lecciones valiosas para la vida cristiana. En primer lugar, la necesidad de vigilancia y discernimiento es una lección central. Jesús nos advierte que estemos atentos a las señales de los tiempos y no nos dejemos engañar por falsos profetas. Vivimos en un mundo lleno de desafíos y engaños, y la palabra de Jesús nos llama a una vigilancia constante y a una vida de verdadera fe. En segundo lugar, la profecía nos enseña sobre la importancia de la esperanza y la preparación. A pesar de la destrucción y el sufrimiento previstos, Jesús promete que la redención está cerca. Él nos anima a mantener la esperanza, a vivir con propósito y a preparar nuestros corazones para su regreso. Este equilibrio entre reconocer las dificultades y esperar la promesa de redención es fundamental para nuestra caminata cristiana. Además, la profecía de la destrucción de Jerusalén nos recuerda la soberanía de Dios y el cumplimiento de sus promesas. La realización de esta profecía muestra que Dios es fiel y que sus planes se cumplen, incluso en medio del caos y la devastación. Esto nos ofrece consuelo y confianza en nuestra propia jornada de fe, sabiendo que Dios está en control y que sus propósitos son infalibles. La profecía de la destrucción de Jerusalén en Lucas 21 es un testimonio poderoso del cumplimiento de las promesas divinas y de la profundidad de la visión de Jesús sobre el futuro. Al reflexionar sobre estas palabras, somos recordados de la necesidad de vigilancia, de la esperanza en Cristo y de la confianza en la soberanía de Dios. Este estudio nos desafía a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, manteniendo la fe y la preparación en medio de las adversidades, y a encontrar consuelo y esperanza en las promesas de Dios. En última instancia, la profecía nos invita a una vida de fidelidad y expectativa, aguardando con confianza el cumplimiento de las promesas divinas y la realización final del plan de Dios para el mundo. Si este video fue útil para ti y deseas profundizar aún más en tu conocimiento bíblico, revisa los 2 videos que estoy recomendando aquí al lado. Estoy seguro de que te ayudarán a fortalecer tu fe y a obtener más valiosas ideas.